Uy, las 7. Uy, me mola. Esto me gusta, parce. Chez Action, vous Esto me gusta porque la ciudad donde vive mi familia en España es Sevilla. ¿Y saben qué? Sevilla tiene un color especial. Toro, toro. Ay, no. Ole ahí su primo, su hermano. Y me gusta, me gusta. Vamos a reaccionar a las copas de Sevilla. Oh, a ver, vamos a ponerlo aquí, tan. Vamos a ponerle sonidito. Vamos a empezar desde el principio. Y le damos. El Sevilla Fútbol Club era un equipo muy Sevilla, popular en España, Sevilla. pero no fue hasta 2006 cuando alcanzó el mejor momento de su historia. Sus triunfos en la Copa de la UEFA revitalizaron al club y crearon un idilio inexplicable entre la entidad y el trofeo continental. Hoy, en memoria Marica, esta fue una época que el Sevilla, la UEFA, usted sabía que si el Sevilla se metía en UEFA, papi, le iba a ganar. Eso del era así. fútbol, revivimos la increíble historia de las 7 UEFA Europa Leagues conquistadas por el club de Nervión. ¿Te está gustando el vídeo? No olvides dejar tu like. Y si te encanta el canal, Pero como que me está gustando, pero si llevas, ¿cuánto lleva exactamente? 37 segundos, amiguis. Amiguis. Amiguis, por favor. No sé si sí, vale, amiguis. Esto ponlo a la mitad del video, amiguis. Venga, seguimos. suscríbete. No cuesta nada y nos ayudas enormemente a seguir creciendo. Darle a like. Ahí los En 4.000 que estamos, 2005 el denle a like. Sevilla celebró el año de su centenario Pero y estrenó el emotivo himno del arrebato. Tras superar a Lokomotiv y Zenit en las primeras eliminatorias de la Copa de la UEFA, el Sevilla se enfrentó al Schalke 04 en semifinales, en una eliminatoria inolvidable. ah, Después del empate a 0 en Alemania, el duelo se decidió en el Sánchez-Pizjuán, donde el recordado Antonio Adriano, Puerta marcó un Puerta, gol en la paz. prórroga que clasificó al. Hey, marica, ustedes saben que yo estudié con el primo de Puerta. El primo mío, ese marica lloraba, parce, contando la historia de Sevilla para su cuando ese marica se murió y eso. Que este marica era su ñaña, ¿sí me entendés? primera final europea. ¡Guau! Épico. El 10 de mayo de 2006, el Sevilla se enfrentaría al Middlesbrough en Eindhoven, donde los hispalenses pasaron por encima de los ingleses. Luis Fabiano adelantó a los andaluces en el minuto 27 y un doblete de Maresca. Luis Fabiano, marica, uy, qué recuerdos, huevón. Ese marica de Luis Fabiano, que no vaya a pelear, tira los trajes. Que por ahí hay un video de marica peleándose con otro. Y otro tanto de Canute solventaron la final en la segunda parte con un contundente 4-0. El Sevilla levantaba el primer título europeo de su historia y tomaba impulso para vivir la mejor época de la institución. 3 meses después, el Sevilla conquistó la Supercopa de Europa frente al Barcelona, en el inicio de una campaña histórica. Y este Sevilla era un equipo que sabía vender, huevón. Era un equipo que te compraba a Dani Alves por 1 millón de euros y lo vendía en 40, ¿me entendés? No me acuerdo cuánto fue que se lo vendió al Barça, pero el marica le vendió a Alves por un billetal. Ya hoy por hoy toda esa plata se la mecatearon. Donde volaron en España y en Europa. Con un Aló, inolvidable y agónico gol de Palop, el Sevilla forzó la prórroga que le dio la clasificación frente al Shakhtar Donetsk, y tras superar al Tottenham y remontar el 1-0 de Pamplona ante Osasuna en semifinales, los hispalenses regresaron a la gran final. El 16 de mayo de 2007, Sevilla y Español tenían una nueva cita con la historia en el Hampden Park de Glasgow. Los hispalenses se adelantaron. hey, Sevilla y Español, ¿eh? Dos equipos españoles en una final de la Europa League. Y creo que por esta época también Barça y Madrid tenían su imperio montado muy alto. Pero bueno, todavía lo tenemos, ya no tanto como antes, porque
Es verdad que el Madrid siguió, y no vamos a decir no mentiras, yo soy del Barça, pero no se tapa el sol con un dedo, ¿me entiendes? El Madrid siguió, pero el Barça, ya ahora es que vamos a volver otra vez para arriba. Con un gol de Adriano en el minuto 18, pero 10 minutos después, Riera hizo el empate con un zurdazo letal. A falta de 22 minutos, los catalanes se quedaron con 10 por la expulsión de Moisés. Con un hombre menos, los Roja clara, ¿eh? Roja clara, 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 se lo comió. pericos aguantaron el acoso sevillista y consiguieron alargar el encuentro hasta la Ay. prórroga. En el tiempo extra, Canuté marcó el 2-1 que acercaba el título a los andaluces. Sin embargo, el español no se dio por vencido. Ey, ¿cómo era que se llamaba ese man? Ese Tadeo, creo, o algo así se llamaba ese que mostraron ahí en en el español. Y con un latigazo de Jonatas a 4 minutos del final, mandaba el encuentro a los penaltis. Desde los 11 metros, Andrés ¿Cómo se Palop se llamaba? consagraría como el héroe de la noche. Primero detuvo un lanzamiento de Luis García y tras el fallo de Dani Alves, adivinó los disparos de Jonatas y Torrejón para dar al Sevilla su segunda Copa de la UEFA. Palop, un mítico del Sevilla, el viejo Palop. En 2014 y bajo el nombre de Europa League, el Sevilla continuó su leyenda en la competición. Tras superar la primera fase con solvencia, el sorteo deparó el primer derbi sevillano de la historia en Europa. En el partido de ida, el Betis sorprendió al Sevilla y consiguió un triunfo por 0-2 en el Sánchez Pizjuán. La eliminatoria parecía decantada para el conjunto verde y blanco, pero con un tempranero gol de Reyes y un tanto de Vaca a 15 minutos del final, el Vaca, ya saben, Colombia. Sevilla logró forzar la prórroga y llegar a la tanda de penaltis. Adán comenzó la tanda deteniendo el tiro de Vitolo, pero el disparo de Ndiaye al palo acabó resucitando a los de Nervión. Rakitic puso por delante a los Ey, de Emery y otro el fallo mítico. de Nono en el lanzamiento decisivo daba la clasificación al Sevilla. Y en esta época a los arqueros no le ponían problema por adelantarse, huevón, porque vea que ese marica se adelantó un montón. En cuartos de final el Sevilla superó al Porto y tras un 2-0 de ventaja en semifinales, vio como Ey, pero poco se habla que eliminó a su rival directo. A ver, no es lo mismo que le hubiera ganado la final, porque pues ya eso sería como el Atlético de Madrid con el Real Madrid, que el Real Madrid siempre que le digan algo le van a decir, sí, papi, pero es que nosotros le ganamos a ustedes dos finales, creo que le ganaron dos, ¿no? el Valencia le dio la vuelta a la eliminatoria en Mestalla. Con los de Emery prácticamente eliminados, los andaluces colgaron un saque de banda al área. Y con un gol de Envía en el último suspiro, el Sevilla lograba el pase a la final. Los sevillistas se midieron al Benfica en la final del Juventus Cosas que antes no pasaban, que antes pasaban y ahora no pasan. Que el gol de visitante valía doble. Stadium y los portugueses dispusieron de varias ocasiones para inaugurar el marcador. Lusos y españoles fueron incapaces de marcar durante 120 minutos y el título se tuvo que decidir desde los 11 metros. Beto detuvo los penaltis de Cardozo y Rodrigo y tras la exhibición del cancerbero portugués, Gameiro certificó el triunfo de los sevillistas. Los hispalenses conquistaban su tercer entorchado europeo e iniciaron una dictadura en la competición. Y En 2015 el es más, si no me equivoco, creo que el Sevilla, las finales que ha jugado en la Europa League, todas las ha ganado, creo. Sevilla volvió a reinar en Europa y alcanzó la final tras superar a Borussia Mönchengladbach, Villarreal, Zenit y Fiorentina. Vaca. Varsovia recibía un campeón con ganas de repetir el título y que se medía un sorprendente Dnipro. Los ucranianos se adelantaron en el marcador con un tanto de Kalinic. Aunque el Sevilla logró darle la vuelta al electrónico,
con los tantos de Krychowiak y Carlos Vaca. Rotan volvió a igualar el partido con un lanzamiento de falta magistral antes del descanso. Pero otro tanto de Carlos Vaca en la segunda mitad acabó propiciando la cuarta Europa League del palmarés hispalense. Sí, El señor. curso siguiente el Sevilla cayó apeado de la Champions y meses más tarde aterrizó en la Europa League. Los de Emery despacharon a Molde y Basilea con comodidad, pero en cuartos necesitaron de otra tanda de penaltis para superar al Athletic Club de Bilbao. Es que el Bilbao es duro, marica. El Bilbao no es un equipo que vos podés decirte que partió fácil, ¿me entendés? En semifinales el Sevilla logró sacar un empate de casa del Shakhtar Donetsk y certificaría su pase a la final con un triunfo por 3-1 en casa. A la cita de Basilea también llegaría el Liverpool, que con la llegada de Jürgen Klopp al banquillo red se presentaba como favorito. Los ingleses salieron más enchufados al partido y Sturridge golpeó primero, marcando con un remate magistral. Hijo de puta El golazo. Sevilla reaccionó en la segunda mitad y nada más comenzar el último acto, Gameiro puso las tablas en el marcador. Tras el gol del empate, el Sevilla fue un ciclón y Coque se convirtió en el héroe, marcando un doblete memorable. Con el 3-1 final, el equipo andaluz cerraba un triplete mágico y 10 años después de su primer título, Ey, poco se habla que le dieron cachetadas al Liverpool, ¿eh? Al Liverpool, que no le... no es un equipo fácil, ¿eh? europeo, lograba la quinta Europa League de su historia. 4 años más tarde, el Sevilla cerró una primera fase casi perfecta y después de sufrir lo indecible para eliminar al club rumano, llegó la pandemia del coronavirus. El sorteo lo había emparejado con la Roma, pero la crisis sanitaria pospuso el fútbol europeo hasta el mes de agosto. La UEFA decidió que el resto del torneo se jugase en Alemania y modificó el formato a un único partido sin público en las gradas. Llegada la cita, los de Lopetegui salieron al duelo con la Roma excitados y con un gol de Reguilón y otro de En-Nesyri lograban pasar a cuartos para medirse al Wolverhampton. Bono salvó al Sevilla después de desviar un penalti a Raúl Jiménez y tras varios intentos sin suerte, los hispalenses se impusieron con un cabezazo de Ocampos en el último suspiro. El Sevilla estaba a un paso de la final, pero en Colonia se encontraría con el todopoderoso Manchester United. Los ingleses No, ya va otro que tampoco fácil, el United. comenzaron mejor y Bruno Fernández inauguró el marcador tras otro penalti cometido por Diego Carlos. Rashford. Los hispalenses supieron encajar el gol y cuando se rozaba la media hora, Suso devolvía las tablas al marcador. Qué velo. A partir de entonces el United volvía a tomar el mando y Bono se convirtió en el héroe de la noche. El Porterazo, portero Bono. sevillista frenó la avalancha ofensiva del United hasta que a 12 minutos del final, Luke de Jong remató un centro de Jesús Navas para marcar el 2-1. De Jong, también El histórico en el Sevilla Barça. aguantó las últimas embestidas inglesas y acabó llevándose el triunfo que le metía en otra final europea. Ah, esto no era la final. El 21 Perdón. de agosto de 2020, Sevilla e Inter de Milán se enfrentaron en Colonia por el título de la Europa League. Ojo, El partido tampoco se fácil. puso Tampoco estamos hablando de mosquito de pavo, ¿eh? Le tocó contra el Inter, ¿eh? rápidamente de cara para el Inter, que con una arrancada de Lukaku provocó el tercer penalti consecutivo de Diego Carlos. El atacante belga adelantaba a su equipo antes del minuto 5, pero una vez más el Sevilla respondió.
En el minuto 12 Jesús Navas conectó con Luuk de Jong, que con un tremendo testarazo empataba la final. Pasada la media hora, el Sevilla marcó el 2-1 con otro martillazo de Jong. Y solo 3 minutos después, el Inter igualó con otro cabezazo de Godín. Bono evitó un mano a mano de Lukaku. Y en una final frenética, Diego Carlos acabó decidiendo el título con un remate para la historia. Godín despejó el centro de Banega y el central brasileño enganchó una chilena que Lukaku acabó metiendo en su portería. No. Es el gol de Lukaku. Lukaku puede decir que hizo el gol de la final. El Inter trató de empatar a la desesperada y Koundé tuvo que salvar bajo los palos un barullo en el área. Bono repelió otro remate de Candreva y el Sevilla aguantó el 3-2 que le permitía levantar la 6ª Europa League de su historia. Sexta, ¿eh? El Sevilla inició la temporada 2022-2023 con una grave crisis de resultados y después de destituir a Julen Lopetegui, confirmó su eliminación en la primera fase de la Champions. El conjunto hispalense logró quedar tercero de grupo para jugar la Europa League y con Jorge Sampaoli en el banquillo, superó las eliminatorias ante el PSV y Fenerbahce con muchos apuros. La mala situación liguera provocó un cambio en el banquillo, que confió en José Luis Mendilibar para revitalizar el proyecto y salvar la categoría. El sorteo europeo volvió a emparejar al Sevilla con el Manchester United, en una eliminatoria que sería histórica. Tras ir perdiendo 2-0 y ser zarandeado en Old Trafford, el Sevilla sacó su duende en el Teatro de los Sueños y aprovechó 2 afortunados remates en los últimos minutos para igualar el partido. En el Sánchez-Pizjuán no hubo lugar a la suerte y los hispalenses barrieron al United en una noche mágica. Los goles de En-Nesyri y Badé encarrilaron la victoria española y con otro fallo de De Gea, En-Nesyri anotó el 3-0 que cerraba otra histórica noche europea en Sevilla. En las semifinales ante la Juventus, En-Nesyri adelantó a los sevillistas, pero las ocasiones italianas acabaron dando frutos en el tiempo de descuento. Gatti cabeceó a la red un saque de esquina en la última jugada y la Juve viajaba a España con el éxtasis de haber igualado el partido. La magia del Pizjuán fue testigo de otro partidazo y tras... De por sí el Sevilla es duro, marica, y de todos modos, ese partido en eliminación, ida y vuelta, parce, eso, cualquier equipo es peligroso. El 1-1 de Turín y de los primeros 90 minutos en Sevilla, los locales se metían en la final por un épico cabezazo de Lamela en la prórroga. Lamela. Todas. El 31 de mayo de 2023, Sevilla y Roma se enfrentaron en el Puskás Arena de Budapest. El inicio del encuentro tuvo un claro color romano y Spinazzola tuvo la primera gran ocasión del duelo. Mourinho reclamó un posible penalti de Gudel que fue declinado por el VAR y poco después llegaría el tanto de Dybala. Con el marcador en contra, el Sevilla dio un paso adelante y Rakitic estuvo cerca de empatar con un trayazo que se estrelló contra el palo. La entrada de Suso y Lamela dieron más mordiente al ataque andaluz tras el descanso y en el minuto 54 Jesús Navas puso un peligroso centro que Mancini acabó empujando a su propia portería. El partido entró en su fase decisiva cargado de polémica, con un penalti señalado a Campos que acabó siendo anulado en el VAR y unas manos de Fernando que no fueron consideradas penalti. También era penalti. Bono volvió a salvar a su equipo con una parada decisiva y el Sevilla dispuso de las últimas ocasiones antes de la prórroga.
Ay, ese marica de Bono, bueno, yo iba a decir que tan bruto por irse para Arabia, pero no, ese marica están farmeando plata, ¿sí o qué? El tiempo Oh, extra tuvo más emoción que juego. Aunque la Roma estuvo cerca de llevarse la victoria en el último suspiro, con un cabezazo de Smalling que repelió el larguero. uh, La Europa League se decidía en la tanda de penaltis, y allí Bono se convirtió en el claro, protagonista. marica, Bono es un capo, huevón. El portero marroquí desvió los Ja, lanzamientos de vea. Mancini e Ibáñez, permitiendo que Montiel se encargase del lanzamiento decisivo. Rui Patricio adivinó las intenciones del argentino en primera instancia, pero lo hizo de forma antirreglamentaria Ah, y el lateral tuvo que repetir el penalti para darle mayor suspense a la victoria sevillista. ahí sí le pegó como era. Ahí sí Con el definió gol como del era. argentino, el Sevilla conquistaba otro título europeo. Y en un año lleno de contratiempos y cargado de épica, aprovechó su mística en el torneo para levantar la séptima Europa League de su Sí, sí, historia. sí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte. Creo que te lo mereces. Ay, yo no había visto que ya el no me gusta, ya lo habían puesto de nuevo. En un momento que lo habían como quitado, ¿no? No, no salía el no me gusta. Ey, muy, muy bacano ese video. ¿Y sabe qué? Me voy a suscribir para que de vez en cuando veamos videitos aquí. Esa chimba, parce. Vea, vea. El día que Falcao humilló al Chelsea. Espérate, ya lo vemos.